El reloj marcaba las 16 horas con 32 minutos de aquel fatídico 18 de noviembre del año 2020. En el legendario rancho El Soyate, ubicado en las áridas tierras de Zacatecas, Flor Silvestre apuraba sus últimos suspiros de vida. Sintiendo que el final era inminente, mandó llamar a su primogénito, Antonio Aguilar Jr., con una premura y una angustia que él no recordaba haber percibido en la voz de su madre en décadas. El diagnóstico de los galenos había sido demoledor y sin vuelta de hoja su corazón cansado tras 90 años de latir con fuerza se estaba deteniendo poco a poco. Era cuestión de días o tal vez de un puñado de horas. Ya no quedaba margen para milagros ni tratamientos, lo único que restaba era permanecer a su lado sosteniendo su mano mientras emprendía el viaje hacia el más allá. «Toño, acomódate aquí», le susurró Flor con un tono que mezclaba una fragilidad extrema con esa autoridad matriarcal que nunca perdió utilizando ese apelativo cariñoso, reservado exclusivamente para él, su hijo de 59 años. «Tengo que confesarte algo, un secreto que debí haberte revelado hace 26 años justo cuando vino al mundo Majo». Al escuchar el preámbulo, Antonio Aguilar Jr. se quedó blanco como la cera al instante. Flor prosiguió. Arrastraba cada palabra con un esfuerzo titánico pero con una determinación inquebrantable. «Majo no lleva tu sangre, no es tu hija biológica». María Esther mantuvo un tórrido idilio con Rodrigo Cisneros allá por el año 1993. Yo estuve al tanto de todo el engaño desde el momento en que la niña vio la luz. Las cuentas no salían, los rasgos de la pequeña no encajaban contigo, pero tu padre y yo optamos por sellar nuestros labios y llevarnos el secreto a la tumba porque sabíamos que tú la adorabas como si fuera propia. Aquella revelación soltada en el lecho de muerte por la gran Flor Silvestre estaba destinada a dinamitar los cimientos de la existencia de Antonio Jr. para siempre. Pero también iba a sacudir la vida de una joven artista de 26 años que en ese preciso instante se encontraba a 400 kilómetros de allí, viviendo totalmente ajena al hecho de que su identidad y su historia se estaban haciendo pedazos en una habitación cargada con el olor dulzón de los jazmines y la asepsia de las medicinas. Para entender este culebrón hay que rebobinar la cinta exactamente 27 años hasta febrero de 1993. Una época en la que Antonio Jr., con 32 primaveras, estaba en la cresta de la ola profesionalmente como productor musical en la ciudad de Guadalajara. Su matrimonio con María Esther Orizaga, una mujer despampanante de 28 años, con la que se había casado en 1989, parecía, de cara a la galería, una relación idílica y sin fisuras. Residían en un chalet de lujo en una de las urbanizaciones más elitistas de Guadalajara, proyectando la imagen del éxito perfecto. Se dejaban ver juntos en todos los saraos de la industria discográfica y no tenían reparos en hablar con la prensa sobre sus planes de ampliar la familia. Lo que Antonio Jr. ignoraba por completo era que mientras él se pasaba semanas enteras recorriendo la geografía mexicana, supervisando giras, María Esther había iniciado un peligroso juego amoroso con Rodrigo Cisneros, un productor de 35 años que compartía espacio de trabajo en el mismo estudio donde Antonio tenía su despacho. Rodrigo Cisneros no era ningún extraño que pasaba por allí, era alguien muy cercano al círculo de los Aguilar. De hecho, había colaborado codo con el patriarca Antonio Aguilar padre en multitud de discos entre finales de los 80 y el inicio de la década de los 90. Era un tipo con talento, con don de gentes, y para colmo casado y padre de 2 criaturas. Nadie en su sano juicio habría imaginado que tras las reuniones de trabajo y las largas jornadas de grabación, se estaba cocinando una traición capaz de alterar el árbol genealógico de la dinastía Aguilar. Esta aventura prohibida entre María Esther y Rodrigo prendió la mecha en marzo de 1993, aprovechando una convención musical celebrada en Puerto Vallarta.
Antonio Jr. tuvo que cancelar su asistencia a última hora por un imprevisto familiar, pero María Esther decidió hacer las maletas y acudir al evento de todas formas. Rodrigo también estaba presente. Lo que empezó como unas copas y charlas de negocios en el bar del hotel acabó cruzando la línea roja esa misma noche. Durante el trimestre siguiente, abarcando desde marzo hasta junio de 1993, María Esther y Rodrigo tuvieron al menos 8 encuentros clandestinos para dar rienda suelta a su pasión. Eran extremadamente precavidos, jamás se dejaban ver en sitios públicos de Guadalajara. Preferían escaparse a hoteles discretos en ciudades aledañas como Colima o Aguascalientes. Pero el romance se cortó de raíz en julio de 1993, momento en el que María Esther descubrió que se había quedado embarazada. El pánico se apoderó de ella. No tenía la certeza de quién era el padre, si Antonio Jr., con quien mantenía una vida conyugal activa, o si era fruto de sus deslices con Rodrigo. Así que tomó una decisión drástica. Cortó cualquier tipo de comunicación con Rodrigo Cisneros de un día para otro. Sin darle explicaciones, bloqueó su teléfono y corrió a darle la buena nueva a Antonio Jr., diciéndole que iban a ser padres. Antonio Jr., loco de contento, no dudó ni un segundo de la veracidad de la noticia. Llevaban meses buscando ese bebé, pero Flor Silvestre, la matriarca de 63 años, que tenía un sexto sentido para calar a la gente, olió algo raro desde el primer instante. Cuando María Esther soltó el bombazo del embarazo, aquel 23 de julio de 1993, Flor percibió en su nuera una ansiedad que no cuadraba con los nervios típicos de una primeriza. Se percató de cómo María Esther rehuía la mirada cada vez que salía el tema de las fechas de concepción. Observó cómo se ponía rígida cada vez que alguien nombraba a Rodrigo Cisneros en alguna conversación de trabajo. Flor Silvestre optó por la prudencia y guardó silencio. Era una mujer curtida en 1000 batallas, con 63 años de experiencia, lidiando con la fama y los trapos sucios familiares. Sabía que había preguntas que era mejor no formular en caliente, pero lo que averiguaría en los meses venideros iba a confirmar sus peores presagios, colocándola ante la encrucijada más dolorosa de su vida. Tenía que elegir entre proteger a su hijo de una verdad devastadora o revelarle que la criatura que venía en camino tenía muchas papeletas de no ser suya. Flor Silvestre llevó a cabo su investigación de manera sigilosa durante los 9 meses de gestación de María Esther. No le comentó ni una palabra a Antonio Aguilar padre, quien a sus 76 años vivía en su propio mundo, totalmente ajeno a cualquier drama que no le estallara en la cara. No le soltó ni prenda a Pepe Aguilar, su otro hijo, que por aquel entonces andaba totalmente volcado en su propia carrera musical, subiendo como la espuma y sin tiempo para dramas familiares. Aquella cruz, aquel peso plomizo de la incertidumbre, decidió que se lo cargaría ella solita sobre la espalda sin compartir la carga con nadie más. La primera pieza que no encajaba en el puzzle saltó a la vista cuando Majo vino al mundo el 7 de abril de 1994 en el prestigioso Hospital Ángeles de Guadalajara. La niña pesó 3 kilos con 200 gramos, midió 51 centímetros. Y si te fiabas de los papeles de los médicos, era una cría sana como una manzana. Pero Flor Silvestre, que tenía más mili que el palo de la bandera y había estado presente en los partos de todos sus nietos, arqueó la ceja al instante al ver a la criatura. Los rasgos de la recién nacida no le cuadraban por ningún lado. No veía el sello de la familia Aguilar en esa carita por más que miraba. Y es que los bebés Aguilar siempre traían unas características muy suyas, un sello de identidad que Flor llevaba observando en 3 generaciones distintas. Tenían una forma muy particular en los ojos, una estructura en la cara inconfundible e incluso la manera de llorar seguía un patrón que ella reconocía a la legua. Majo, sin embargo, no traía nada de ese equipaje genético. Era como si viniera de otro molde distinto. Montó un fiestón para celebrar el nacimiento con toda la familia, repartió puros habanos entre los amigos y puso anuncios en los periódicos locales a bombo y platillo.
Antonio Aguilar Jr. y María Esther Orizaga tienen el inmenso orgullo de anunciar la llegada de su hija María José Aguilar Orizaga. Pero la cosa olía a chamusquina. En las semanas siguientes al parto, Flor Silvestre se percató de que María Esther vivía en un sinvivir, mostrando una ansiedad que no era ni medio normal. Aquello no era la típica depresión posparto que era algo mucho más concreto y preocupante. Cada vez que alguien hacía algún comentario sobre a quién se parecía la niña María Esther, se ponía tensa como una cuerda de violín visiblemente incómoda. Cuando Antonio Jr. soltaba orgulloso cosas como «tiene mis manos» o «esa es la nariz de los Aguilar», María Esther cambiaba de tercio más rápido que inmediatamente. Y entonces llegó el testimonio que lo destapó todo. Fue en junio de 1994 cuando la pequeña Majo apenas tenía 2 meses de vida. La hermana de María Esther, Patricia Orizaga, se presentó en el rancho El Soyate con una excusa barata para ver a Flor Silvestre, pero su misión real era tantear el terreno y ver si la matriarca sabía algo del pastel. Durante esa visita y después de que corrieran varias copas de vino y la lengua se aflojara un poco, Patricia metió la pata hasta el fondo y dejó escapar un comentario que iba a poner la casa patas arriba. Dijo: «Es una bendición que Majo haya salido tan sana con todo el estrés y el calvario que pasó María Esther en el embarazo. Lo de Rodrigo Cisneros la dejó hecha polvo». Flor Silvestre, manteniendo esa calma legendaria suya, ni pestañeó y preguntó, como quien no quiere la cosa: «¿Ah, sí? ¿Qué situación con Rodrigo?». Patricia, dándose cuenta de que se había ido de la lengua, intentó recoger cable y retractarse al momento. Pero Flor la acorraló con la maestría de alguien que lleva décadas lidiando con gente y sabe sacarle la verdad hasta a las piedras. Cuando terminaron de charlar 2 horas después, Flor Silvestre ya se sabía el culebrón entero, la escapada a Puerto Vallarta, los meses de encuentros a escondidas y el pánico de María Esther al verse embarazada. Había un detalle en la historia que era imposible de explicar de forma inocente, una pieza clave. Todo salió a la luz cuando Flor cogió la calculadora y se puso a echar cuentas con las fechas. María Esther había anunciado que estaba encinta el 23 de julio de 1993. Majo nació el 7 de abril del 94. Eso nos daba unas 37 o 38 semanas de gestación, vamos, un embarazo a término completo. Pero si María Esther se había quedado embarazada a finales de junio, coincidiendo con sus escarceos con Rodrigo, y no a principios de julio cuando Antonio Jr. volvió de viaje, las fechas cantaban por soleares, cuadraban con la aventura, no con el marido. Flor Silvestre tomó entonces una decisión drástica que le quitaría el sueño durante los siguientes 26 años de su vida. Decidió pagar bajo cuerda a un laboratorio privado para hacer unas pruebas de ADN y salir de dudas. Quería muestras de Majo y de Antonio Jr. y pensaba conseguirlas con nocturnidad y alevosía sin que ninguno de los dos se enterase. Lo que nadie se olía era que Flor contrató a un enfermero del Hospital Ángeles, un tipo de confianza que llevaba años trabajando con la familia Aguilar. En una visita familiar que parecía rutinaria cuando Majo tenía 3 meses, el enfermero le pasó un hisopo por la boca a la cría, con la excusa de mirarle la garganta. Para la muestra de Antonio Jr. pillaron un vaso que él había usado durante una comida familiar en un descuido. Enviaron las muestras a un laboratorio en Texas usando nombres falsos para no levantar la liebre. El veredicto llegó por correo certificado al rancho El Soyate el 28 de octubre de 1994 en un sobre manila que Flor abrió encerrada en su habitación. El informe de 3 páginas era un tocho técnico lleno de jerga científica sobre marcadores genéticos y alelos que no entendía ni Dios. Pero la conclusión en la última página era devastadoramente simple, blanco y en botella. Probabilidad de paternidad 0,000%. El presunto padre queda excluido biológicamente. Flor Silvestre se quedó de piedra sosteniendo el papel con las manos temblando durante 20 minutos, llorando en silencio mientras digería el mazazo.
Su nieta, esa pequeña Majo de 6 meses, que dormía tan pichi en la cuna de la habitación de invitados, no llevaba ni una gota de sangre Aguilar. Y ahí descubrió algo más. Entre los papeles del laboratorio venía una nota explicando los pasos a seguir si querían indagar más. Sugerían identificar al padre biológico comparando el ADN con los posibles candidatos. Flor tenía clarísimo que el candidato era Rodrigo Cisneros, pero conseguir su ADN sin que se montase un escándalo monumental era misión imposible. Mientras Flor bregaba interiormente con aquel bombazo informativo que le partía el alma a la rutina en la casa de los Aguilar, proseguía con una normalidad que vista desde fuera parecía de lo más corriente. Por su parte, Antonio Jr. vivía en una nube celebrando con bombo y platillo cada pequeño avance de la cría, que si el primer diente, que si balbuceaba sus primeras palabras, o daba esos pasos tambaleantes que a él le parecían un auténtico milagro. Sin embargo, la procesión iba por dentro para María Esther, que vivía con el corazón en un puño, sumida en una ansiedad silenciosa y constante que le roía las entrañas sin descanso. Ni el más pintado se olía la tostada. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que Flor Silvestre custodiaba un secreto de tal calibre que de salir a la luz haría saltar por los aires los cimientos de toda la familia. Llegó el gran día. Y la familia Aguilar tiró la casa por la ventana para celebrar públicamente el primer cumpleaños de Majo, una fecha señalada el 7 de abril de 1995. El escenario fue la majestuosa finca El Soyate, donde no faltó de nada mariachis tocando a todo trapo una tarta de 3 pisos que quitaba el hipo y 150 invitados, entre los que se encontraba la crème de la música regional mexicana. Pero tras aquel escaparate de felicidad idílica y perfección familiar, Flor Silvestre arrastraba una losa tremenda, un peso muerto que la estaba consumiendo poco a poco mientras mantenía el tipo ante las visitas. Las instantáneas de aquella jornada inmortalizaron a un Antonio Aguilar padre que a sus 77 años sostenía en brazos con una ternura infinita a su nieta Majo, hinchado de orgullo como un pavo real, mientras soltaba ante la prensa congregada una sentencia profética: esta chiquilla es la que va a llevar adelante el legado de los Aguilar, no os quepa duda. Ha nacido con estrella, sentenciaba. A su lado, Antonio Jr. mostraba una sonrisa de oreja a oreja, siendo la viva imagen de la felicidad, el padre más orgulloso que pisaba la faz de la tierra en ese instante. En cambio, a María Esther se la veía consumida, mucho más delgada de lo habitual, y con unas ojeras que ni el mejor maquillaje lograba disimular del todo, manteniendo una sonrisa que se notaba forzada a leguas. Flor Silvestre, la matriarca de 65 años, lucía impecable con uno de sus trajes de china poblana marca de la casa, recibiendo a los convidados con ese don de gentes y esa elegancia natural que siempre la habían distinguido durante décadas. Nadie en su sano juicio habría imaginado que en el cajón de arriba de su cómoda personal, escondido bajo una pila de mantelería bordada, reposaba el veredicto maldito, el resultado de la prueba de paternidad que había llegado a sus manos 6 meses atrás. Sin embargo, la trama se había enredado todavía más apenas 2 semanas antes del guateque, concretamente el 24 de marzo de 1995, cuando ocurrió algo decisivo. Fue el momento en que Flor Silvestre decidió coger el toro por los cuernos y plantar cara a María Esther en la más estricta intimidad. El careo tuvo lugar en la biblioteca de la finca El Soyate, una estancia solemne revestida de madera de cedro, donde las estanterías rebosaban de libros y recuerdos familiares que parecían juzgar la escena. Flor, astuta como nadie, había aguardado pacientemente a que Antonio Jr. se marchara a supervisar la faena de los mozos en las cuadras para tener vía libre. «María Esther, tenemos que hablar de Majo y es urgente», soltó Flor con severidad mientras cerraba la puerta a cal y canto tras de sí. María Esther, que andaba distraída hojeando una revista para madres, levantó la mirada extrañada. «¿Sobre Majo?
¿Ha pasado algo con la cría? Sin mediar más palabras, Flor Silvestre extrajo de su bolso el sobre color manila que contenía la prueba de ADN, el documento que lo cambiaba todo. No abrió la boca, simplemente dejó caer el sobre la mesa de centro justo delante de su nuera. En ese instante a María Esther se le mudó la cara y se quedó blanca como el papel. Le empezaron a temblar las manos de puro nervio al coger el sobre, aunque en el fondo de su alma no le hacía falta abrirlo para saber qué demonios había dentro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde has sacado esto? Acertó a balbucear María Esther totalmente desencajada. Eso es lo de menos ahora, replicó Flor con un tono firme pero sin perder los estribos. Aquí lo importante es decidir qué vamos a hacer con esta bomba que tenemos entre manos. María Esther rompió a llorar desconsoladamente con el llanto agónico de quien ve cómo su secreto más inconfesable acaba de salir a la luz pública. Te lo suplico, por lo que más quieras, no se lo digas a Tony. La adora. Quiere a Majo con toda su alma. Si se entera de esto, lo vas a hundir en la miseria. Flor asintió con gravedad. Soy muy consciente de ello. Precisamente por eso estamos teniendo esta charla tú y yo solas sin testigos. Lo que vino después fue una encerrona de 2 horas en las que María Esther cantó la Traviata y confesó hasta el último detalle escabroso. Relató su affaire con Rodrigo Cisneros, el pánico que la invadió al verse embarazada y la decisión tajante de cortar por lo sano sin decirle ni pío a Rodrigo sobre su estado. ¿Él tiene alguna idea de que Majo podría ser hija suya?, inquirió Flor. No, jamás se lo conté ni una palabra. Cuando corté con él le solté que mi matrimonio era sagrado para mí y que lo nuestro había sido un desliz tremendo, explicó María Esther entre hípidos y lágrimas. A los 2 meses él y su mujer hicieron las maletas y se largaron a Monterrey. Desde entonces no he vuelto a saber nada de su vida. La magnitud del engaño cobraba unas dimensiones cada vez más retorcidas con cada nueva revelación, y Flor Silvestre se encontraba ante una encrucijada moral de las que quitan el sueño. Opción 1: cantarle las 40 a Antonio Jr. y contarle la verdad, destrozando su matrimonio con María Esther y posiblemente su vínculo con Majo, a quien ya quería como si fuera sangre de su sangre. Opción 2: tragarse el secreto y dejar que la mentira siguiera su curso, salvaguardando así la felicidad de su hijo y la inocencia de una criatura de apenas 1 añito. Flor se decantó por la segunda opción, pero no iba a salirle gratis a nadie. Puso sus condiciones innegociables sobre la mesa. «Abre bien los oídos, María Esther», sentenció Flor con un tono que helaba la sangre y no admitía discusión. «Me voy a llevar este secreto a la tumba. Voy a dejar que Majo se críe como un aguilar de los pies a la cabeza. Pero a cambio, te vas a desvivir el resto de tus días por ser la esposa perfecta para mi hijo y la mejor madre del mundo para esa niña. Vas a borrar del mapa cualquier rastro de Rodrigo Cisneros y jamás bajo ningún concepto se te ocurra contarle a nadie lo que acabo de averiguar. ¿Estamos? ¿Entendido?» María Esther asintió como una posesa desesperada. «Te lo juro por Dios santísimo. Te lo juro». Aquel cónclave secreto concluyó con Flor Silvestre arrojando el documento de la prueba de paternidad a las llamas de la chimenea de la biblioteca. Pero ojo que antes de quemarlo la muy precavida había hecho fotocopias de las 3 páginas en el despacho de la finca y las había puesto a buen recaudo en una caja fuerte personal que solo ella sabía abrir. Un as en la manga, pensó para sus adentros un seguro de vida por si el día de mañana alguien necesitaba conocer la cruda realidad. Y así durante los siguientes 25 años, desde 1995 hasta el fatídico 2020, Flor Silvestre custodió aquel secreto con una disciplina espartana sin soltar prenda. Flor fue testigo directo de cómo aquella cría dejaba de ser un bebé para transformarse en niña, atravesaba la complicada adolescencia y finalmente se erigía como una joven adulta y promesa de la canción. Sin embargo, cada vez que Antonio Jr., henchido de orgullo, soltaba aquello de que su hija había heredado su duende y talento musical,
Flor sentía como si le clavaran un puñal en el pecho, aunque manteniendo la compostura simplemente sonreía y asentía con la cabeza. La situación se repetía cuando el patriarca Antonio Aguilar padre, antes de fallecer en el año 2007, pregonaba en las entrevistas que sus nietos perpetuarían su leyenda. Hacía hincapié sobre todo en Majo, asegurando que tenía un don especial, momento en el que Flor respiraba hondo y optaba por morderse la lengua. En cada celebración familiar, ya fueran cumpleaños, las cenas de Navidad o cualquier sarao donde presentaban a Majo como el relevo generacional de los Aguilar, Flor cargaba con la losa de saber que todo era una farsa. No obstante, el momento más amargo y doloroso llegaba puntualmente cada 7 de abril, fecha del cumpleaños de Majo. Flor observaba a su hijo Antonio Jr. desvivirse por la chica con un amor tan genuino, tan incondicional y paternal en su estado más puro. Y ahí le asaltaban las dudas existenciales. ¿He hecho bien manteniendo este secreto bajo 7 llaves? La respuesta era una montaña rusa según el día. Había jornadas en las que estaba convencida de que escudar a su hijo de un sufrimiento gratuito había sido la decisión más sensata. Pero otros días sentía que aquello era una traición imperdonable, una bomba de relojería que acabaría estallando de la forma más catastrófica posible. El instante que le partió el alma llegó en el año 2010, cuando Majo, con 16 primaveras, decidió lanzarse al ruedo musical en serio. La muchacha, que además de guapa tenía talento, empezó a conceder entrevistas presumiendo de continuar con el legado de su abuelo Antonio Aguilar y su abuela Flor Silvestre. Recuerdo una entrevista especialmente emotiva para Televisa allá por agosto de 2010, donde Majo, con los ojos vidriosos, declaró: «Soy plenamente consciente de que porto uno de los apellidos con más solera de la música mexicana. Eso conlleva una responsabilidad brutal, pero es un privilegio. Mi sangre Aguilar es mi mayor orgullo». Flor Silvestre vio esa retransmisión en soledad desde su habitación en el rancho El Soyate, y al escuchar lo de «mi sangre Aguilar», apagó el televisor de golpe y rompió a llorar durante 20 minutos. Por su parte, María Esther cumplió su palabra a rajatabla y jamás volvió a tener contacto con Rodrigo Cisneros. Se volcó en cuerpo y alma en su familia, siendo una esposa leal para Antonio Jr. y una madre devota para Majo. Pero la procesión iba por dentro. Vivía con el pánico constante de que algún día se descubriera el pastel, un terror que se manifestaba claramente. Tenía comportamientos que la familia achacaba a los nervios o al estrés, como tomar pastillas para dormir religiosamente desde 1995. Huía como de la peste de cualquier situación o evento donde pudiera cruzarse con la vieja guardia del círculo musical de los 90. Y cada vez que alguien sugería hacerse unas pruebas genéticas por cualquier motivo médico, María Esther se sacaba de la manga 1000 excusas para evitarlo. Cuando el 19 de junio de 2007 Antonio Aguilar padre pasó a mejor vida a los 88 años, llevándose a la tumba secretos de 60 años de carrera, Flor Silvestre se planteó seriamente si ella debía seguir el mismo camino con su propio secreto. Durante aquel funeral multitudinario con 8000 almas despidiendo al Charro de México, Flor vio a una Majo de 13 años destrozada, llorando desconsoladamente por el abuelo que acababa de perder. «Se querían de verdad», pensó Flor, y el cariño era mutuo. ¿Qué más da la sangre cuando el amor es tan auténtico? Pero esa reflexión filosófica no borraba la cruda realidad de que Majo Aguilar estaba cimentando su identidad, su carrera y su vida sobre una mentira fundamental. Llegado el año 2020 con Flor Silvestre, habiendo cumplido 90 años y sabiendo que le quedaban 2 telediarios, la duda que la había carcomido durante 26 años se volvió algo urgente y acuciante. ¿Me llevo este secreto al otro barrio o le doy a mi familia la oportunidad de saber la verdad de una vez por todas? La resolución llegaría en sus últimos momentos de lucidez cuando tomó la decisión más polémica de toda su existencia: dejar una grabación de audio donde cantaría La Traviata y confesaría absolutamente todo.
No hubo estudios de grabación ni técnicos, solo el silencio sepulcral de una estancia en el rancho El Soyate, bañada por la luz de la tarde. Era el 18 de noviembre de 2020 y usaron el móvil de Ramiro Sánchez, un asistente médico al que le temblaba el pulso mientras grababan las últimas voluntades de Flor. Ramiro, un hombre de 42 años, había sido su sombra y enfermero personal durante los 3 últimos años de su vida. La había visto superar un cáncer de pulmón en 2012, problemas del corazón en 2017 y ahora en noviembre de 2020 la acompañaba en su final. «Ramiro», le dijo Flor con un hilo de voz, pero con las ideas claras. «Necesito que me hagas un favor, graba lo que voy a decir y cuando yo falte entrégale esta grabación a Antonio Jr. Pero no lo hagas antes, espera a que yo haya muerto para dárselo». Ramiro, alucinado pero acostumbrado a no rechistar las órdenes de Flor, sacó su móvil Samsung y le dio al botón de grabar. Eran las 4:47 de la tarde. Lo que siguió fue una confesión de 14 minutos y 37 segundos que pondría patas arriba la historia de los Aguilar. El contenido fue devastador desde el primer segundo. Flor arrancó con la voz temblorosa pero decidida: «Mi nombre es Guillermina Jiménez Chaboya, aunque todos me conocéis como Flor Silvestre». Corría el 18 de noviembre del año 2020 y el reloj marcaba exactamente las 16:47 de la tarde. Me encuentro postrada en mi alcoba en el corazón del rancho El Soyate, allá en las tierras de Zacatecas. Siento la imperiosa necesidad de liberar mi conciencia y confesar un secreto que he mantenido bajo 7 llaves durante 26 largos años antes de marcharme. Tras una pausa prosiguió con voz trémula. Debemos remontarnos al año 1994, fecha en la que vino al mundo mi nieta María José Aguilar Orizaga, a la que cariñosamente llamamos Majo. Mi hijo Antonio Jr. y su mujer María Esther rebosaban orgullo como padres primerizos. La familia al completo se volcó en la celebración, hubo fiesta y algarabía. Yo, por supuesto, también brindé por la llegada de la pequeña. No obstante, desde el instante preciso en que posé mis ojos sobre esa criatura, un sexto sentido me alertó de que algo no encajaba, algo chirriaba en aquella estampa idílica. Para empezar, aquellos rasgos no pertenecían al clan Aguilar. Las cuentas del embarazo no me salían del todo y lo más alarmante, percibí en la mirada de María Esther un pánico que superaba con creces los nervios habituales de una madre novata. Ante tal inquietud, decidí tomar cartas en el asunto y realicé una gestión que jamás compartí con alma viviente. Aflojé la cartera para costear una prueba de filiación totalmente clandestina. En el audio se percibe cómo Flor suelta un suspiro desgarrador antes de pronunciar la sentencia que lo cambiaría todo. El dictamen del laboratorio fue un jarro de agua fría. Antonio Jr. no es el progenitor biológico de Majo. La probabilidad de paternidad arrojó un rotundo 0%. No me tembló el pulso al confrontar a María Esther. Acorralada cantó la traviata y confesó todo. Había mantenido un lío amoroso con un productor musical de nombre Rodrigo Cisneros. Se quedó en estado durante aquel desliz y la duda la carcomía, pues no tenía la certeza de quién era el verdadero padre de la criatura. Optó por cortar por lo sano, terminar aquella aventura y hacerle creer a mi hijo que el bebé que esperaba era fruto de su matrimonio. La reacción quedó registrada en la cinta. Se escucha a Ramiro, el enfermero, soltar un gemido ahogado, quedándose totalmente de piedra ante la revelación. Al parecer Flor notó su asombro porque hace una pausa y espeta: «Sé que te has quedado a cuadros, Ramiro. Yo también viví con ese nudo en la garganta durante 26 años». Flor prosiguió: «Me vi en la encrucijada de tomar una determinación. Le soltaba la bomba a mi hijo diciéndole que esa niña recién nacida a la que ya adoraba con toda su alma no llevaba su sangre, o me tragaba el secreto para blindar su felicidad. Me decanté por el silencio, pero no sin antes cerrar un pacto de hierro con María Esther. Le permití sostener la mentira con la condición innegociable de que fuera la esposa y madre más ejemplar del mundo. Y nobleza obliga, debo reconocer que cumplió su parte del trato».
Majo se crió entre algodones, querida y protegida en un hogar firme. La grabación da un giro dramático cuando Flor desglosa los motivos que le pesan en el alma. Sin embargo, ahora que la muerte me pisa los talones, me percato de que quizá metí la pata. No por callar entonces, sino por no destapar la verdad en este momento final. Majo ya tiene 26 años. Es una mujer hecha y derecha con la cabeza sobre los hombros. Ha labrado su carrera artística bajo el nombre de Majo Aguilar, vendiéndose como la sabia nueva de la dinastía. Concede entrevistas presumiendo de su linaje y de la sangre Aguilar que corre por sus venas. Compone temas sobre honrar la herencia de su abuelo Antonio. En este punto la voz de Flor se quiebra, denotando un sufrimiento palpable. Cada vez que la oigo pronunciar esas palabras, siento que soy cómplice, que le estoy permitiendo vivir inmersa en una farsa monumental. No es justo para la chavala, pero tampoco lo es para Antonio Jr., que la ha querido como un padre durante 26 años, ignorando que no comparten ni una gota de ADN. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿La verdad biológica o el cariño verdadero que se forja con el roce? Se produce un silencio sepulcral, casi un minuto entero, donde solo se escucha la respiración farragosa de Flor. Finalmente sentencia: no tengo la solución. Por este motivo dejo este testimonio grabado, no para dinamitar a mi familia, sino para otorgarles la libertad de decidir qué hacer con esta bomba informativa. Antonio Jr., hijo mío, si esto llega a tus oídos, significa que ya no estoy en este mundo y necesito que tengas claro que mi amor por ti jamás dependió de secretos ni patrañas. Quise a Majo como a mi propia nieta durante 26 años, aún sabiendo la cruda realidad. Tú la has querido como a una hija propia. Ese amor es el que vale al margen de lo que dicte la genética. Acto seguido, Flor Silvestre soltó el dato más explosivo de todos. El padre biológico de Majo responde al nombre de Rodrigo Cisneros. Allá por 1993 ejercía como productor musical en Guadalajara y colaboró con tu padre Antonio en varios proyectos. Era un hombre casado y con 2 vástagos. Mantuvo un romance de 3 meses con María Esther entre marzo y junio de 1993. Cuando María Esther se enteró del embarazo, cortó la relación sin soltar prenda a Rodrigo. Él vive en la inopia, jamás supo que podría ser el padre de Majo. Flor aporta datos con pelos y señales. Rodrigo y su familia hicieron las maletas y se mudaron a Monterrey en 1994. Según las discretas indagaciones que realicé hace años, continuó ligado a la industria musical en esa ciudad. Su matrimonio se disolvió en el año 2003. En este año 2020 cuenta con 62 años y reside en McAllen, Texas, donde regenta un modesto estudio de grabación. No volvió a pasar por el altar y sus 2 hijos mayores viven en México. La exactitud de los datos es sencillamente escalofriante. Flor Silvestre había mantenido un seguimiento digno de detective privado sobre Rodrigo Cisneros durante más de un cuarto de siglo sin levantar la más mínima sospecha. Pasamos al análisis técnico de la cinta por los expertos. Cuando este audio salió a la luz pública en marzo de 2025, una historia en la que profundizaremos más adelante, se armó un revuelo tremendo. El clan Aguilar puso en duda su veracidad al instante. Contrataron a Forensic Audio Labs, una firma de renombre en Los Ángeles especializada en destripar grabaciones. El informe final, un tocho de 47 páginas, fue concluyente. La voz coincide en un 98,7% con los registros conocidos de Flor Silvestre. No hay ni rastro de manipulación digital o edición, es auténtico. Los metadatos del archivo confirman que la grabación se realizó el 18 de noviembre de 2020 a las 16 horas y 47 minutos. El sonido ambiente que se percibe es inconfundible y nos sitúa en las entrañas del rancho El Soyate, con ese silencio característico del campo. Se escucha una respiración entrecortada, agónica, pausas largas que hielan la sangre y que son propias de alguien que está librando su última batalla contra un fallo cardíaco terminal. Aquel archivo de audio cargado de dinamita emocional fue entregado en mano a Antonio Aguilar Jr.,
por el propio Ramiro Sánchez. La fecha quedó marcada a fuego el 3 de diciembre del año 2020. Esta entrega clandestina tuvo lugar apenas 8 días después del fallecimiento de la matriarca Flor Silvestre, cuando el luto aún pesaba como una losa sobre la familia. Según confesó Ramiro en entrevistas posteriores, Antonio Jr. no tuvo el valor de escucharlo en casa. Se encerró en su coche aparcado en la soledad del parking de un centro comercial de Guadalajara para oír la grabación completa. Sentía que no podía estar bajo el techo de su hogar, temiendo que su esposa María Esther o su hija Majo pudieran verle la cara y descubrir el horror que se escondía en sus ojos. Cuando la voz de su madre se apagó al final de la grabación, Antonio Jr. permaneció petrificado, incapaz de moverse durante 40 minutos de reloj, sumido en un silencio sepulcral. Finalmente, con dedos temblorosos, marcó el número de su hermano Pepe Aguilar. «Pepe, ¿tenemos que vernos? Ya es un asunto de vida o muerte», acertó a decir con un hilo de voz completamente desprovista de cualquier emoción, como si se le hubiera escapado el alma. La cita tuvo lugar en el reservado de una cafetería discreta en Tlaquepaque al caer la noche a las 8 en punto. Sin mediar apenas saludo, Antonio Jr. sacó su móvil y le puso el archivo a Pepe. «Solo escucha esto, por favor», fue lo único que dijo. Pepe Aguilar escuchó cada segundo de la confesión y al terminar se llevó las manos a la cabeza, murmurando un angustiado: «Dios mío, esto no puede ser». «Mamá ha guardado este secreto bajo 7 llaves durante 26 años», respondió Antonio Jr. con la voz totalmente quebrada por el dolor. «Yo he ejercido de padre de Majo durante 26 años, la he criado, la he querido. ¿Es que eso no cuenta para nada, o acaso toda mi vida ha sido una farsa?» Durante aquella tensa charla de 3 horas en el café de Tlaquepaque, los hermanos tomaron una decisión irrevocable. Juraron que no le dirían ni una palabra a Majo. Decidieron también que no confrontarían a María Esther para pedir explicaciones. Optaron por blindar el secreto tal y como Flor lo había hecho hasta su último aliento. El motivo principal era proteger a Majo, que con 26 años veía cómo su carrera musical despegaba hacia el estrellato. Para Antonio Jr., la sangre era lo de menos. Él adoraba a esa chica como a su propia hija, independientemente de lo que dictara la fría biología. Sacar a la luz semejante verdad solo serviría para destrozar emocionalmente a Majo sin aportar ningún beneficio real. Además, María Esther había sido una esposa ejemplar durante 27 años de matrimonio. Sin embargo, Pepe Aguilar, siempre más pragmático, le advirtió con el ceño fruncido: «Pero esa grabación existe físicamente. Ramiro la tiene en su poder. ¿Qué pasará si eso se filtra a la prensa?». Movido por el pánico, Antonio Jr. contactó a Ramiro al día siguiente y le puso sobre la mesa $50.000 a cambio del teléfono original que contenía la grabación y la promesa de caballero de no abrir nunca la boca sobre el tema. Ramiro aceptó el trato y el dinero, o al menos eso fue lo que los hermanos Aguilar creyeron inocentemente en aquel momento. Para diciembre de 2020, el clan Aguilar respiró aliviado, convencidos de que el escándalo estaba enterrado de nuevo. Flor Silvestre ya descansaba en paz y el audio comprometedor estaba supuestamente bajo control y destruido. Majo seguía con su vida feliz y ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Pero Ramiro Sánchez, astuto, se había guardado un as en la manga antes de entregar su terminal. Con una previsión escalofriante había subido una copia de seguridad del audio a un servicio de almacenamiento en la nube, lejos del alcance de los Aguilar. Lo hizo por si las moscas, pensó, para sus adentros, aunque en aquel entonces no tenía planes concretos de utilizarlo para hacer daño. La situación cambió radicalmente en febrero de 2025, más de 4 años después, cuando Ramiro fue despedido de manera fulminante del hospital donde trabajaba por motivos ajenos a la familia Aguilar. Viéndose con el agua al cuello por las deudas y lleno de resentimiento por lo que consideraba un despido injusto, decidió que era hora de rentabilizar su seguro y vender la grabación al mejor postor.
El 17 de marzo de 2025, un conocido programa de cotilleos y escándalos de Internet anunció a bombo y platillo que poseía la grabación más explosiva de la historia de la música regional mexicana. Cumplieron su amenaza 3 días después, el 20 de marzo de 2025, publicando sin censura el audio completo de la confesión de Flor Silvestre. La viralidad fue absoluta. En cuestión de 48 horas, el audio había acumulado más de 15 millones de reproducciones en todas las plataformas. El nombre de Majo Aguilar se convirtió en trending topic mundial en Twitter, generando una avalancha de más de 3.800.000 menciones y comentarios. Y así, una joven de 30 años estaba a punto de enfrentarse a la realidad más dura de su vida, descubrir que todo lo que creía saber sobre su identidad y su origen era una mentira. El escándalo le estalló en la cara a Majo Aguilar mientras se encontraba en plena sesión de grabación en un estudio de Ciudad de México aquel fatídico 20 de marzo de 2025. El reloj marcaba las 2:15 de la tarde, una hora que jamás olvidaría. Estaba volcada en su nuevo álbum titulado Un tributo a los grandes de la música ranchera, un disco que paradójicamente incluía versiones emotivas de las canciones de su abuelo Antonio Aguilar. Su productor Carlos Medina irrumpió en la cabina de grabación como una exhalación con el rostro pálido y el móvil en la mano. Majo, tienes que ver esto ahora mismo, es urgente. Le enseñó la publicación del canal de salseo con un titular que helaba la sangre. Flor Silvestre reveló en su lecho de muerte que Majo Aguilar no es su nieta legítima. Audio completo en el interior. Majo leyó aquellas palabras 3 veces, incapaz de procesar la información. ¿Pero qué es esto? Es ridículo, es puro clickbait para ganar visitas, son todo mentiras y calumnias. Majo, escúchame, hay un audio y es innegable que es la voz de tu abuela, dijo Carlos con la voz temblorosa. Majo cogió el teléfono con desconfianza y pulsó el botón de reproducir. Durante los primeros 30 segundos, su cerebro se negaba a aceptar que aquello fuera real, pero cuando escuchó claramente a Flor Silvestre pronunciar la frase «Antonio Jr. no es el padre biológico de Majo», sintió que las piernas le fallaban. Se desplomó sobre el sofá del estudio como si le hubieran cortado los hilos, totalmente abatida. Escuchó la grabación hasta el final, aguantando los 14 minutos y 37 segundos de aquella tortura psicológica. Al terminar ni siquiera pudo llorar. Se quedó sentada en estado de shock catatónico. No puede ser verdad. Mi abuela nunca haría eso. Mi papá es mi papá. Yo soy una Aguilar. Intentaba articular frases coherentes, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Carlos, el productor, no sabía dónde meterse. Llamó al representante de Majo, quien a su vez alertó a su publicista, y finalmente contactaron con Antonio Aguilar Jr. En un intervalo de apenas 20 minutos, toda la maquinaria del gabinete de crisis de la familia Aguilar se puso en marcha a marchas forzadas. Pero la propagación del escándalo fue instantánea y brutal, expandiéndose como la pólvora por las redes sociales. Para las 3 de la tarde de ese mismo 20 de marzo de 2025, el audio ya había sido reproducido 2.300.000 veces, haciendo imposible cualquier intento de contención. Al dar las 5 de la tarde, la parrilla televisiva mexicana se paralizó por completo. Todos los programas de la prensa del corazón y crónica social, como Ventaneando Hoy o Venga la Alegría, cambiaron su escaleta. Incluso espacios como De Primera Mano interrumpieron su emisión habitual para abordar el bombazo informativo. A eso de las 8 de la noche, Majo Aguilar se había convertido en el tema más comentado a nivel mundial en Twitter, eclipsando cualquier evento político o final deportiva del momento. La respuesta de los medios de comunicación fue absolutamente feroz y sin miramientos, diseccionando cada detalle del escándalo con una voracidad pocas veces vista en la televisión. El programa Ventaneando, capitaneado por la veterana Patti Chapoy, dedicó 2 horas ininterrumpidas a desgranar el asunto, convirtiendo el plató en un tribunal mediático improvisado.
La propia Patty, que había mantenido una amistad con Flor Silvestre durante décadas, declaró en directo con semblante serio: «Esto supone un giro de 180 grados en la imagen que teníamos de la gran dama Flor Silvestre. Siempre se nos vendió como la matriarca intachable, el pilar moral, pero ocultaba en la manga un secreto devastador que ahora está destrozando la vida de una chica de 30 años. Me cuesta digerir todo esto», confesó. Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante, presentador de Primera Mano, no tuvo pelos en la lengua y fue mucho más tajante en su análisis. Majo Aguilar ha comercializado su imagen basándose en ser la heredera legítima del clan Aguilar. Ha concedido cientos de exclusivas presumiendo de su linaje, de esa sangre que supuestamente corría por sus venas. Ahora, todo ese discurso se tambalea y queda en entredicho. Su carrera musical se ha cimentado sobre unos cimientos de barro, sobre una identidad que al final del día resulta ser una farsa. El impacto en la industria musical fue mayúsculo, una mezcla de estupefacción y un silencio administrativo muy calculado por parte de los grandes nombres. La gran mayoría de los artistas del género regional mexicano optaron por no pronunciarse durante las primeras 48 horas, manteniéndose a la espera de ver por dónde salía el sol ante tal tormenta mediática. Sin embargo, la base de fans y algunos compañeros de profesión de menor perfil sí que alzaron la voz en las redes sociales para mostrar su postura. «Majo, tu arte no depende de un apellido», rezaba un comentario que acumuló 89.000 me gusta. ¿Es una crueldad inmensa? Imaginaos el calvario de enterarse de algo así ante todo el país. Ese mensaje de apoyo alcanzó los 134.000 me gusta, pero otros señalaban las implicaciones legales. Esto significa que no puede lucrar con el apellido Aguilar. 56.000 personas apoyaron esa noción. Desgraciadamente, el linchamiento digital también hizo acto de presencia con mensajes hirientes. Fraude. Todo ha sido un teatro. Devuelve un apellido que no es tuyo, le escribían los detractores más feroces. Su abuelo, el legendario Antonio Aguilar, resulta que no era su abuelo biológico. Antonio Aguilar, hijo, llegó a los estudios de grabación en Ciudad de México a las 4:30 de la tarde con el rostro desencajado. Había transcurrido apenas una hora desde que Majo escuchase aquel audio fatídico que dinamitó su realidad familiar. Al entrar en la sala encontró a la joven hecha un ovillo en el sofá, totalmente derrumbada. «Hija», acertó a decir con voz tenue. Majo alzó la mirada lentamente. Sus ojos, inyectados en sangre por el llanto, se clavaron en él con una mezcla desgarradora de confusión, dolor agudo y algo que Antonio jamás había percibido en ella, una profunda desconfianza. «¿Tú lo sabías?», le espetó Majo con la voz rota y ronca. «¿Sabías durante todo este tiempo que no eres mi padre verdadero?» Antonio Aguilar, hijo, había recreado esta escena en su cabeza 1000 veces durante los últimos 4 años, desde que descubrió la cinta de Flor en diciembre de 2020, temiendo que llegara este día. Había visualizado distintos desenlaces, diferentes justificaciones, pero ahora que la pesadilla se materializaba, se quedó en blanco y todas las excusas ensayadas se esfumaron. «Me enteré hace 4 años. Tu abuela dejó esa grabación antes de fallecer. Fui yo quien tomó la determinación de ocultártelo y lo hice por una razón». Se le quebró la voz al intentar explicarse. «Porque para mí eres mi hija. Me da igual la biología o los genes, tú eres mi hija, y eso es lo único que cuenta. Te he querido desde el primer segundo en que viniste al mundo, eso es inalterable. Pero todo es una farsa», gritó Majo poniéndose de pie de un salto llena de rabia. «Mi apellido es una mentira. El abuelo Antonio no era mi abuelo. La abuela Flor me engañó mirándome a los ojos. Tú me has engañado. Mi vida entera es un montaje». Antonio intentó aproximarse para consolarla, pero Majo retrocedió instintivamente. «No, ni se te ocurra tocarme. Necesito aire, necesito tiempo para asimilar esto. Necesito entender quién soy». María Esther, la madre de Majo, se encontraba en Guadalajara cuando saltó la liebre y estalló el escándalo en todos los telediarios.
Su reacción inmediata al ver las noticias fue sufrir un cuadro de ansiedad severo, con hiperventilación, taquicardias y mareos que la dejaron incapacitada. Su hermana Patricia, la misma que involuntariamente había destapado la verdad ante Flor Silvestre en 1994, tuvo que llamar urgentemente a una ambulancia. María Esther ingresó de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro de Guadalajara a las 3:45 de la tarde en un estado lamentable. El equipo médico logró estabilizar su tensión y le administraron calmantes fuertes. Recibió el alta a las 7 de la tarde con la prescripción de reposo absoluto y evitar disgustos, algo imposible dada la coyuntura. Cuando por fin logró reunir fuerzas para hablar con Majo por teléfono, esa misma noche el ambiente era irrespirable. Eran las 9:30 de la noche y la conversación fue sencillamente devastadora para ambas partes. «Majo, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó María Esther entre sollozos. «¿Sí? ¿Quién es mi padre biológico?», exigió saber Majo con frialdad. Su madre respondió: «Un hombre llamado Rodrigo Cisneros». Majo inquirió al instante. «¿Y él sabe de mi existencia?», María Esther, con un hilo de voz, confesó. «¿No jamás se lo conté?». Majo estalló en gritos. «¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto, María Esther?». Se hizo un silencio sepulcral entre ellas. No volverían a dirigirse la palabra durante 3 largos meses. Pepe Aguilar, tío de Majo, era de los pocos que conocía el secreto desde 2020. Decidió romper su silencio y publicó un comunicado oficial en Instagram el 21 de marzo de 2025. A la familia, a los fans y a la prensa. Los rumores que circulan sobre mi sobrina Majo pertenecen a la esfera privada y jamás debieron ver la luz pública. Mi hermano Antonio ejerce de padre de Majo en todos los aspectos relevantes de la vida. Los lazos de sangre no son los que definen el amor de un padre. Solicitamos respeto y privacidad en estos momentos tan delicados para que la familia pueda gestionar este dolor de puertas para adentro. El comunicado generó opiniones encontradas. Unos aplaudieron que cerrara filas con la familia mientras otros lo criticaron duramente por haber sido cómplice de la gran mentira. Ángela Aguilar, prima de Majo e hija de Pepe, se encontraba en el ojo del huracán por sus propios líos matrimoniales con Cristian Nodal. Sin embargo, cuando estalló la bomba, subió una historia a Instagram con un mensaje conciso, pero potente. Mi prima Majo será mi prima pase lo que pase. La quiero con locura y tiene todo mi respaldo. La familia es lo primero, pase lo que pase. Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, publicó un mensaje muy parecido en sus redes para cortar los rumores. Majo cuenta conmigo para lo que sea hoy y siempre. Pero claro, el linaje de Majo se puso en entredicho de inmediato. El golpe a su carrera profesional fue instantáneo y sinceramente demoledor. Empezaron a caerse los acuerdos comerciales como fichas de dominó. Una firma de tequila muy potente rompió un contrato de patrocinio que rondaba los $200.000, dejándola en la estacada. Y por si fuera poco, un festival de música en Texas, donde ella figuraba como la gran cabeza de cartel, decidió borrarla de la programación sin miramientos. 3 entrevistas que ya estaban cerradas en platós de televisión se anularon al momento. La sangría de seguidores fue brutal, su cuenta de Instagram perdió 147.000 fans en apenas 48 horas. En Twitter, la cosa no fue mejor con una bajada de 89.000 usuarios. Su página oficial acabó acribillada a comentarios negativos y críticas feroces. Aquellos temas donde hacía referencia a mi legado Aguilar o la sangre de mi abuelo se convirtieron en el blanco de burlas despiadadas y con muy mala baba. La gente se dedicó a hacer memes y montajes de vídeo para cachondearse de esas letras, aunque para ser justos también surgió una marea de solidaridad impresionante. La etiqueta Puro Apoyo Majo arrasó con 890.000 menciones. Figuras como Natanael Cano salieron al paso tuiteando verdades como puños. El talento no se hereda, se curra y se construye.
Y es que al final del día Majo Aguilar tiene arte y talento de sobra, eso nadie lo discute. Varios letrados expertos en derecho de familia aclararon a la prensa que a efectos legales Majo sigue siendo hija de Antonio Jr., puesto que él figura como padre en el registro civil. Él la ha criado durante 30 años como si fuera suya y jamás ha presentado ninguna demanda para impugnar esa paternidad legalmente. No obstante, hubo expertos que pusieron sobre la mesa si Majo tenía legitimidad para seguir lucrándose públicamente del apellido Aguilar, sabiendo ahora que no lleva esa sangre por las venas. Se trataba de un dilema jurídico y moral de narices sumamente complejo y sin antecedentes claros en la industria. Evidentemente, para el 25 de marzo de 2025, apenas 5 días después de que estallara el bombazo, Majo Aguilar ya había suspendido toda su agenda de conciertos para abril y mayo. Echó el cierre total a sus redes sociales y, según comentan fuentes de su entorno más íntimo, se encontraba bajo tratamiento psicológico intensivo para intentar gestionar semejante trauma emocional. Antonio Jr. lidiaba con su propio infierno personal, cómo mantener el vínculo con la hija que adora, pero que ahora le miraba con recelo y desconfianza. Por su parte, María Esther se enfrentaba al pánico real de que su hija no fuese capaz de perdonarle nunca esta mentira. Mientras tanto, en un rincón de McAllen, Texas, un señor de 62 años, llamado Rodrigo Cisneros, estaba a punto de enterarse de que tenía una hija de 30 tacos, cuya existencia desconocía por completo. El 28 de marzo de 2025, 8 días después de que el audio de Flor Silvestre saliera a la luz, Majo Aguilar tomó una determinación crucial, quizás la más dura de su vida. Iba a ir en busca de Rodrigo Cisneros, el hombre que biológicamente era su padre. No fue un calentón del momento. Llevaba una semana entera encerrada en terapia con la doctora Elena Ramírez, una psicóloga experta en crisis de identidad y dramas familiares. Habían puesto en la balanza todos los pros y los contras, analizando los posibles escenarios y separando las expectativas de la cruda realidad. Necesito plantarme frente a él y mirar a los ojos al hombre que me dio la mitad de mi código genético, le confesó Majo a la doctora Ramírez. Tengo que saber quién es ese tipo. Necesito que sepa que estoy aquí, que existo. La doctora Ramírez trató de frenarla un poco. Majo, mete en la cabeza que este hombre no tiene ni la menor idea de ti. Va a ser un shock tremendo para él. Puede que te rechace, que no se lo crea, o que pille un cabreo monumental con tu madre por habérselo ocultado 30 años. Tienes que estar lista para cualquier salida. Dar con el paradero de Rodrigo Cisneros resultó ser pan comido gracias a las herramientas de la era digital. La grabación de Flor Silvestre había soltado datos fundamentales. En 2020, Rodrigo tenía 62 años y residía en McAllen, Texas, gestionando un estudio de grabación. Un detective privado que contrató Majo lo localizó en menos de 48 horas sin despeinarse. Se trataba de Rodrigo Javier Cisneros Maldonado, nacido el 14 de abril de 1963 en Guadalajara, México. Ciudadano estadounidense desde 2001 y propietario de Cisneros Recording Studio, un local modesto en McAllen dedicado a grabar maquetas para bandas de la zona de Tex-Mex y norteño. Majo no quiso enviar a terceros ni intermediarios. Quería ir ella misma y dar la cara. El 3 de abril de 2025, siendo las 11:10 de la mañana, Majo Aguilar atravesó la puerta acristalada de Cisneros Recording Studio en McAllen, con las manos empapadas en sudor y el corazón a 1000 por hora. Vestía unos vaqueros, una blusa discreta y una gorra calada hasta las cejas para intentar pasar desapercibida entre la comunidad latina del barrio. La recepción era un habitáculo pequeño decorado con pósters añejos de grupos locales y con ese olor inconfundible a café de máquina recalentado. Tras el mostrador, un chico de unos 30 años levantó la vista y la miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarte en algo?, le preguntó en inglés. Busco al señor Rodrigo Cisneros, contestó Majo en español con un hilo de voz apenas audible. El tipo la examinó un instante más. Es mi padre. Está metido en la cabina.
Le digo de parte de quien. Majo tragó saliva con dificultad. Dile que es un asunto personal muy urgente. Me llamo María José. El hombre entró en la pecera de grabación. Majo alcanzó a oír una voz grave respondiendo con tono de fatiga. Diles que no recibo a artistas nuevos si no tienen cita, por favor. Papá que no es una artista, dice que es algo personal. Dice que se llama María José, insistió el hijo. Se hizo un silencio espeso. Luego se oyó la voz, dile que pase. Majo recorrió el pasillo y entró en la sala de control. Allí sentado frente a una mesa de mezclas analógica, algo vieja pero bien conservada, estaba un hombre de pelo casi blanco, barba de un par de días, y esos ojos oscuros que ella había heredado sin tener ni idea. Rodrigo Cisneros clavó sus ojos en ella, escudriñándola de arriba abajo, con una intensidad que cortaba el aire. Mantenía esa típica fachada de cortesía profesional mezclada con el agotamiento del día a día, pero, madre mía, esa cara se le transformó en un poema de puro espanto en un abrir y cerrar de ojos. El parecido era para echarse las manos a la cabeza, una verdad que golpeaba sin piedad, no con el hombre que tenía delante ahora castigado por los años, sino con esas fotografías en blanco y negro que adornaban el despacho testigos mudos de su juventud. Ahí estaba el Rodrigo de 1990, un chaval de 20 y pocos años, hecho un fideo con esa melena negra y rizada y una sonrisa de comerse el mundo que ya no le quedaba. Y es que era clavada. Esa misma sonrisa pícara, el arco desafiante de las cejas y esa forma de la nariz tan característica, parecía que alguien hubiera hecho un calco perfecto en la cara de Majo. «Nos conocemos de algo», soltó Rodrigo, aunque le temblaba el pulso en la voz y se le notaba el miedo en la mirada. Majo cogió aire como si fuera a sumergirse en el Cantábrico. «No, jamás nos hemos visto, pero tengo la certeza de que soy tu hija». Se hizo un silencio sepulcral de esos que se pueden cortar con cuchillo en el ambiente. Rodrigo se desplomó contra el respaldo de su sillón como si acabara de recibir una puñalada trapera directa al corazón. «Mira, niña, con esas cosas no se juega. Es una broma de muy mal gusto», masculló visiblemente alterado y pálido. «Tengo mi familia, mis hijos, mis nietos. No me vengas ahora con cuentos chinos. Majo, por favor». Ella, sin inmutarse ante su rechazo, sacó el móvil y buscó ese archivo de audio que se sabía de memoria de tanto escucharlo esa semana infernal. «Antes de que me eches o digas nada más, hazme el favor de escuchar esto». Le dio al play y la voz de Flor Silvestre, grabada en sus últimos suspiros de vida, inundó la estancia. A pesar de la vejez, aquella voz resonaba con una firmeza y una autoridad que ponía los pelos de punta. El verdadero padre biológico de Majo es Rodrigo Cisneros, el productor musical. Ocurrió en Guadalajara allá por el año 1993. Fue un lío de 3 meses, una aventura pasajera. Rodrigo se quedó de piedra escuchando aquello. A mitad de la confesión, las manos le empezaron a temblar como si tuviera un ataque de nervios incontrolable. Pasados 10 minutos eternos, se quitó las gafas y se restregó los ojos con desesperación, buscando una salida. Cuando se acabó la grabación, se quedó con la mirada perdida en la nada, como ido procesando el bombazo. «María Esther», susurró al final con un hilo de voz tan fino que Majo tuvo que aguzar el oído para entenderle. Se esfumó de la faz de la tierra. No volví a saber de su vida después del 93. Desapareció del mapa sin dejar rastro alguno. Yo creí que se había arrepentido de lo nuestro y quería olvidar. En ese instante Majo sintió que el suelo se abría bajo sus pies y el mundo le daba vueltas. «Entonces no tenías ni la menor idea». Rodrigo negó con la cabeza sin dar crédito a lo que oía, totalmente abatido. «Te juro por lo más sagrado que si hubiera sabido de tu existencia, no habría dejado pasar ni un solo cumpleaños sin remover cielo y tierra para encontrarte». Y ahí fue cuando se derrumbó definitivamente la voz, se le quebró del todo por la emoción. Se instaló en la sala una tensión dramática que te dejaba sin aliento. Rodrigo levantó la vista y se la quedó mirando con una intensidad
intensidad brutal, como si quisiera grabarse a fuego cada detalle de su cara, buscando desesperadamente las piezas que le faltaban de su propia historia. ¿Cómo te llamas realmente aparte de María José Majo? Tragó saliva sintiendo el nudo en la garganta. En el mundo artístico me conocen todos como Majo Aguilar. El apellido Aguilar cayó en aquel estudio como una bomba de relojería a punto de estallar. Aguilar. Como Antonio Aguilar, el mito del cine El Charro de México, preguntó Rodrigo ojiplático y con una mezcla de incredulidad y puro pánico. Exacto, confirmó Majo con rotundidad. A efectos legales, soy hija de su hijo Antonio Aguilar Jr. Él fue quien me crió y me quiso como si fuera de su propia sangre desde que nací. Llevo su apellido con orgullo y he sido la nieta de Flor Silvestre ante los ojos de todos. Rodrigo se levantó de la silla con una lentitud pasmosa, como si de repente le hubieran caído 20 años de golpe encima. Arrastró los pies hasta un pequeño ventanuco y se quedó allí con la mirada perdida en el aparcamiento del estudio intentando digerir la magnitud de la tragedia. «O sea que todo este tiempo no solo tenía una hija perdida por ahí», murmuró para sus adentros alucinado, «sino que encima esa cría se ha criado en el seno de la dinastía más potente y famosa de la música mexicana. Es de locos». Majo notó que era el momento crucial de poner las cartas sobre la mesa y dejar las cosas claras desde el minuto 1 para evitar malentendidos. Que te quede claro que no he venido a exigirte nada, ni a montarte un escándalo. No quiero tu dinero, ni tu apellido, ni nada por el estilo, sentenció con una firmeza envidiable. He venido porque necesito rellenar los huecos de mi vida, saber de dónde salgo, conocerte. Y porque creo que es de justicia que sepas que estoy aquí y que existo. Rodrigo se giró lentamente hacia ella. Tenía los ojos anegados, en lágrimas, destrozado. ¿Qué edad tienes, hija? 30, respondió Majo. Rodrigo soltó una carcajada amarga llena de dolor y frustración. 30 años. 30 malditos años. 30 años viviendo en la ignorancia de tener una hija. 3 décadas pensando que mi mayor pecado y lo peor que había hecho había sido ponerle los cuernos a mi mujer en su día. Y ahora resulta que mi gran error, lo que de verdad me va a pesar hasta el día que me muera, fue no haber buscado a María Esther hasta debajo de las piedras cuando se marchó. Majo sintió un pinchazo de compasión que no se esperaba en absoluto. Al fin y al cabo, ese hombre que tenía delante también era una víctima colateral del secretismo de Flor y de las decisiones drásticas que tomó su madre. «Solo hay una cosa que necesito pedirte, por favor», dijo Majo con la voz un poco temblorosa, pero con una determinación inquebrantable. «Necesito que nos hagamos una prueba de ADN cuanto antes. No es que desconfíe de ti, pero ahí fuera hay medio mundo cuestionando quién soy y de dónde vengo, y ya no aguanto más rumores. Quiero un papel, una prueba científica irrefutable que pueda poner delante de todos y decir: señores, esta es la pura verdad y punto». Rodrigo asintió con la cabeza sin pensárselo 2 veces, decidido. «Lo que haga falta», respondió. «Y si sale positivo, si de verdad eres mi hija, ya veremos cómo gestionamos este bombazo que nos ha caído». 1 hora más tarde salieron juntos del estudio intentando pasar desapercibidos y con mucha discreción poniendo rumbo a una clínica privada cercana. Se dirigieron a un centro de análisis en McAllen, especializado en pruebas de paternidad bajo estricta confidencialidad. Allí le sacaron sangre y tomaron muestras de saliva en un ambiente tenso. Los resultados tardarían 10 días laborables. 10 días de agonía pura, un limbo insoportable para una mujer que ya no tenía claro si era Aguilar Cisneros, una mezcla extraña de los dos, o si no era nadie en absoluto. El fatídico correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada el 15 de abril de 2025, puntualmente, a las 9:12 de la mañana. En el buzón de entrada de Majo apareció el mensaje que cambiaría su vida. El asunto rezaba escuetamente: resultados, prueba de paternidad confidencial.
Majo lo abrió en la soledad absoluta de su salón en Ciudad de México, con un tembleque en las manos tan fuerte que casi se le cae el móvil al suelo de los nervios. Antonio Jr. se había ofrecido amablemente a acompañarla en ese trance tan duro, pero ella prefirió enfrentarse a ese momento decisivo a solas, sin testigos que la vieran romperse. El archivo PDF que se descargó constaba de 6 páginas interminables que parecían una sentencia. Las primeras 4 eran un rollo patatero lleno de tecnicismos genéticos y estadísticas que nadie entiende. Majo se saltó todo eso con impaciencia y fue directa al grano al resumen final de la última página. La conclusión no dejaba lugar a dudas. Probabilidad de paternidad 99,9998%. Toma ya la verdad al desnudo. El veredicto científico era inapelable. El señor Rodrigo Javier Cisneros Maldonado no podía ser descartado bajo ningún concepto como el progenitor biológico de doña María José Aguilar Orizaga. Aquel informe arrojaba una probabilidad abrumadora plenamente consistente con un vínculo paterno-filial. Ahí estaba la verdad desnuda, fría, puramente matemática y sin margen para la discusión. Rodrigo era su padre, la biología no mentía. Curiosamente a Majo no le dio por llorar al instante. Se quedó pasmada escrutando ese porcentaje como si intentara descifrar un cuadro abstracto en un museo. 99,999%, una cifra rotunda. No quedaba ni el más mínimo resquicio para el autoengaño o para hacerse trampas al solitario. Tras unos minutos de parálisis, marcó el número de Antonio Jr. en su móvil. ¿Ya han llegado los resultados?, preguntó él directamente, intuyendo la respuesta antes de que ella abriera la boca. Sí, murmuró Majo con un hilo de voz. Se hizo un silencio espeso. Es él. Al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración contenida hasta que la voz de Antonio rompió el hielo. Vale, gracias por contármelo, hija mía. ¿Sigues siendo mi padre? La pregunta se le escapó a Majo de los labios como un suspiro angustioso antes de poder morderse la lengua. Antonio Jr. no titubeó ni un segundo. Voy a ser tu padre hasta que exhale el último aliento de mi vida. Me importa un bledo quien haya puesto el ADN o la semilla. Fui yo quien te cambiaba los pañales cuando eras un mico, quien aguantaba el tipo en los festivales del Día de la Madre y quien se recorrió contigo media España en tus primeras giras. Si el apellido en tu partida de nacimiento dice Aguilar, es porque tu madre y yo así lo decidimos en su día y porque es lo que me dicta el corazón. Fue entonces cuando Majo se rompió por completo llorando como una Magdalena por primera vez, desde que oyó el maldito audio de Flor. No era el llanto histérico del shock, sino un duelo profundo por la vida que se había esfumado. Entonces, si tú sigues siendo mi padre de toda la vida, ¿qué pinto yo ahora con Rodrigo?, preguntó entre sollozos y mocos. Esa decisión está en tu tejado, solo tú puedes tomarla, sentenció Antonio con una honestidad brutal pero necesaria. Pero quiero que te quede clara una cosa, no le guardo rencor. No puedo odiar a un hombre que ni siquiera sabía que estabas en este mundo. El que falló fui yo por no ver lo que se cocía en mi propio matrimonio y tu madre por callar, pero él también fue una víctima de ese silencio atronador. Aquella respuesta, lejos de sembrar cizaña o alimentar celos absurdos, le otorgó a Majo un suelo firme bajo los pies que no se esperaba para nada. No tenía que elegir entre papá y mamá ni dividir su lealtad. Podía reconocer la realidad biológica sin necesidad de negar la verdad de los afectos. El siguiente toro a lidiar era su identidad de cara a la galería. Majo se encerró con su gabinete jurídico y de imagen el 18 de abril de 2025. Sobre el tapete había 3 opciones muy claras para gestionar la crisis. Seguir siendo Majo Aguilar a capa y espada alegando que el apellido es patrimonio sentimental y legal, no solo una cuestión de sangre. Cambiar su nombre artístico a Majo Cisneros, cortar por lo sano y marcar distancias con el pasado.
o un híbrido Majo Aguilar Cisneros que abrazase ambas mitades de su historia. Los abogados le explicaron que legalmente nadie podía toserle por usar el Aguilar, mientras así constara en su registro civil y no hubiera un juez que impugnara la paternidad. Pero el Tribunal de la Opinión Pública es otro cantar. Si sigues solo como Aguilar, la gente te va a poner verde. Te acusarán de aprovecharte de un apellido que ya saben que no es tuyo por biología, advirtió su publicista. Si te pasas solo al Cisneros, parecerá que reniegas de la familia que te dio de comer y te crió. El término medio te permite apropiarte de la complejidad del asunto en lugar de esconderla bajo la alfombra. Majo lo tuvo claro esa misma tarde. No sería ni la falsa Aguilar ni la advenediza Cisneros. Sería las dos cosas porque ambas verdades convivían en ella. El 20 de abril de 2025 reactivó sus redes sociales y colgó un vídeo de 11 minutos que arrancaba directo al grano. Hola, soy Majo a secas y vengo a contaros mi verdad sin filtros, más allá de cualquier apellido. En la grabación explicó la situación abriéndose en canal con una honestidad brutal y una serenidad pasmosa. Confirmó que Antonio Jr. no era su padre biológico, pero sí su padre en todo lo que realmente importa. Desveló que las pruebas de ADN señalaban a Rodrigo Cisneros como su progenitor genético. Agradeció a la dinastía Aguilar por haberla criado y sentenció: jamás renegaré de lo que viví con ellos, eso es sagrado. Mis recuerdos, mis lecciones y mi cariño son reales, aunque la sangre diga misa y cuente otra historia. Anunció que a partir de ese instante su nombre artístico pasaría a ser Majo Aguilar Cisneros. El vídeo cerraba con una frase que acaparó los titulares de la prensa rosa: mi abuela Flor patinó en algo muy importante. La familia no es la sangre que corre por las venas, son las decisiones que tomas cada mañana al levantarte. Yo elijo honrar a quienes me educaron y también dar su sitio a quien me dio la mitad de mi ADN. No soy menos Aguilar por saber la verdad, soy más María José que nunca. Contra todo pronóstico, la respuesta de la gente fue mayoritariamente empática. El hashtag Todos Somos. Majo reventó los contadores con 1.300.000 menciones en 24 horas. Los comentarios del tipo «Tu historia no te resta, te hace humana» y «Demuestras tener más agallas que muchos» inundaron el muro. Varias figuras importantes del mundillo, incluidas mujeres como Ángela Aguilar y Edith Márquez, compartieron el vídeo mostrando su apoyo incondicional. Las marcas comerciales que habían puesto los contratos en la nevera comenzaron a recular y reconsiderar su postura. Un par de ellas incluso se acercaron con propuestas frescas, enfocadas en campañas sobre identidad, verdad y capacidad de superación. De puertas para adentro, la familia Aguilar seguía lamiéndose las heridas. Antonio Jr. y Majo empezaron terapia conjunta para reconstruir los puentes de confianza. María Esther envió varias cartas a Majo pidiéndole perdón por todo el daño causado. Majo no dio su brazo a torcer hasta bien entrado el mes de agosto de 2025, dejando pasar casi 5 largos meses antes de acceder finalmente a ese encuentro cara a cara que tanto se hizo rogar. El propio Pepe Aguilar, en una reveladora entrevista concedida a finales de 2025, sentenció con esa gravedad que le caracteriza que si algo habían sacado en claro de todo este culebrón es que los trapos sucios familiares siempre acaban saliendo a la luz tarde o temprano y que al amor no le queda más remedio que reordenarse en torno a la cruda verdad. Por otro lado, Rodrigo Cisneros optó por mantenerse en un discreto segundo plano, transformándose en una figura silenciosa pero incondicional en la nueva realidad de Majo. Jamás tuvo la intención de usurpar el trono que ocupaba Antonio Jr., ni pretendió borrar su memoria para ocupar su sitio. Sin embargo, estuvo presente como un clavo en cada cumpleaños, se hizo habitual en las videollamadas y no dudó en cruzar el charco para realizar visitas puntuales a México.
No solo se ganó el cariño de una hija ya hecha y derecha, sino que recibió el regalo de una segunda oportunidad para ejercer la paternidad, esta vez con una conciencia y una madurez diferentes. A fecha del 4 de enero de 2026, la crónica de Majo Aguilar Cisneros ya no es la historia de la nieta impostora, sino el relato de superación de una mujer que se vio obligada a renacer de sus cenizas ante la atenta mirada de la opinión pública. Su apellido ha dejado de ser ese pedestal inmaculado y perfecto para convertirse en un terreno farragoso y complejo donde tienen que convivir la gratitud, el dolor de la traición, el cariño y la realidad. Continúa subiéndose a los escenarios para interpretar los clásicos de Antonio y Flor, por supuesto, pero ahora sus presentaciones tienen un matiz completamente distinto. Ahora, con la cabeza alta, suele presentar esos temas diciendo: este es el legado y la herencia de la familia que me crió y me lo dio todo. Además, tuvo el valor de incluir en su último trabajo discográfico una canción inédita compuesta mano a mano con Rodrigo, bautizada con un título tan sencillo como Demoledor, tarde pero llegaste. El clan de los Aguilar sigue intentando capear el temporal y lidiar con las réplicas del terremoto que provocó la filtración del audio de Flor. Todavía se preguntan en la intimidad si la matriarca acertó al confesar sus pecados, o si habría sido más prudente llevarse el secreto a la tumba para siempre. Quizás nunca lleguemos a un consenso unánime sobre esa cuestión tan delicada. Lo que es indiscutible es que Majo ha dejado de medir su propia valía en función de un apellido ilustre, de las ramas de un árbol genealógico o de si lleva colgada la etiqueta de nieta legítima. Su verdadero legado no corre por sus venas, sino que reside en la tremenda fortaleza con la que decidió plantarse frente al espejo, aceptarse al completo y seguir cantando con el alma. Y eso, mucho más que cualquier testamento millonario o grabación póstuma, es lo que terminará cimentando su lugar de honor en la historia de la música mexicana.